propósito que tenemos como iglesia. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 3. Yo sigo orando para que un día, hermanos, tengamos hermanos maduros y nos puedan ayudar con la música, podamos tener un tiempo de alabanza más establecido, ¿verdad? No estamos en contra de los instrumentos, no estamos en contra de no tener un grupo dedicado a alabar a Dios. Al contrario, lo vemos en la Biblia y quisiéramos, pero no lo tenemos, ¿verdad? No lo tenemos. Estamos en el proceso de desarrollar otras escuelas dominicales, pero eso nos va a tomar tiempo. Tiempo, porque hay que preparar. Mira lo que dice, hermanos, por favor, el pasaje de Efesios capítulo 3 y en el verso 10. Efesios 3:10 nos menciona algo muy interesante. Verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, y vea lo siguiente, o escuche, la multiforme sabiduría de Dios, todo el conocimiento de Dios, sea ahora dada a conocer por medio, ese es el medio, de la iglesia. ¿Lo ve? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. El pasaje es muy claro. La iglesia está establecida para dar a conocer el conocimiento de Dios, para dar a conocer el evangelio de Dios, para dar a conocer lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que Dios quiere hacer con mi vida, para dar a conocer cómo Dios quiere que vivamos y cómo Dios no quiere que vivamos, para dar a conocer, hermano, cómo debo ser como esposo y como padre y como hombre, y cómo no debo ser como padre, como esposo y como hombre. Por eso muchas personas se molestan con los pastores, piensan que uno es el que está tratando de gobernar su vida. En conferencias como la que viene a nuestra iglesia prontamente, escucharás sin duda mensajes que a veces nos hacen reflexionar. ¿Cómo somos como maridos? ¿Cómo somos como padres? Porque eso involucra a la iglesia. ¿Cómo eres con tus padres si todavía están vivos tus padres? Todo eso, y muchas veces la gente dice, no, el pastor no tiene que decirme cómo voy a vivir mi vida. No, es verdad, el pastor jamás te va a decir cómo vivas tu vida, pero la iglesia fue establecida para decirte o decirnos a nosotros, no como el pastor quiere que vivas, sino como Dios quiere que vivas. Porque la iglesia fue establecida para dar a conocer las cosas de Dios, el mensaje de Dios, lo que Dios le agrada y lo que le desagrada. Ahora, es verdad, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo donde casi todas las personas tienen un concepto de lo que es la iglesia. Déjeme hablarle, por favor, de tres cosas de lo que la gente piensa que es la iglesia. Número 1, hermanos, la gente piensa que la iglesia es un edificio. Es un lugar ahí en específico. Usted pasa por la autopista que tenemos aquí, por la calle que tenemos aquí a la orilla, y ahí dice Iglesia Bautista. Y la gente dice, ahí está la iglesia. Allá está la iglesia. Ahí en ese edificio está la iglesia. Y consideran muchas veces, hermano, la iglesia como un lugar estructuralmente hablando, como un edificio. Pero eso no es la iglesia, hermanos. Lo que nos enseña la Biblia es de que la iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Sale? No es este edificio. Este edificio es un templo que comúnmente le llamamos por costumbre, pero está mal definido. Le llamamos iglesia. Voy a la iglesia, pero espérate, no, la iglesia soy yo. La iglesia eres tú. No este edificio. La iglesia es todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Ahora, sígame por favor, vea lo que dice la Biblia
en el libro de Hechos capítulo 2. Vea lo que dice la Biblia en Hechos 2. La iglesia no es solamente la iglesia bautista, no es solamente la iglesia pentecostés, no es solamente la iglesia católica, no es solamente la iglesia adventista o cualquier denominación que usted quiera llamar. No, la iglesia de Jesucristo, hermanos, es todo aquel que le ha recibido como Dios y Salvador, como Salvador de su alma. Y a través de eso ha recibido, de acuerdo a Efesios también, al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Mire por favor lo que dice en Hechos 2 y el verso 38, 37 para no malentender. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro estaba dando el mensaje. En una ocasión, escúchenme bien porque voy a decir algo importante. Óiganme, hermanos, la iglesia no es para venir a dar opinión. Aquí en nuestros servicios yo he tenido que sacar personas porque han querido opinar. La iglesia no es para que tú vengas a opinar, ¿ok? Ni tampoco para que vengas a escuchar la opinión del pastor. Yo no te estoy dando mi opinión. Si yo te diera mi opinión, yo te dijera cómo vistieras, lo que me gusta a mí, cómo me gustaría verte a ti vestido, cómo me gustaría ver el carro que manejas. Esa sería mi opinión. Pero yo no estoy para dar tu opinión y no estamos para recibir la opinión de nadie. En ocasiones, cuando una persona se levanta en la congregación y quiere empezar a hablar, yo le llamo la atención y le digo, no es tiempo de que usted opine, la iglesia no es para opinar. Si usted quiere decirme algo a mí, yo tengo mi oficina ahí arriba, puede hablar conmigo en mi oficina, me puede pedir una cita, podemos hablar, con mucho gusto yo voy a hablar con usted. Pero aquí durante el servicio usted no tiene el derecho de opinar, porque la iglesia no es para opinar. La iglesia es para enseñar, para dar el mensaje de Dios. Pedro eso era lo que estaba haciendo delante de toda la congregación, y de ahí surge el concepto, hermano, de que aquel hombre que Dios ha preparado maduramente, espiritualmente hablando, es el que tiene derecho a enseñar a otros la palabra de Dios. ¿Entiende eso, hermanos? Imagínese si yo dejo que alguno, vamos a decir que un hombre de aquí, de la congregación, tiene 2, 3 meses viniendo fielmente a los servicios. Imagínese, hermano, que yo le diga a ese hombre, oye, puedes traernos el mensaje de Dios. Imagínese lo que va a decir. Imagínese usted. Por eso la misma Biblia, este es un tema muy largo y que pudiéramos ir viéndolo por muchos versículos, pero el tiempo no nos lo da, así es que lo hacemos durante todo el tiempo que podamos reunirnos en los estudios bíblicos. Ahora, escúcheme bien, Pedro había sido llamado por Dios y los pastores deben de ser llamados por Dios al pastoreo. Hoy tenemos mucha gente que solamente por ir a un instituto bíblico obtienen un diploma y piensan que eso les da el derecho de pastorear. No, hermanos, el pastoreo es un llamado de Dios. Escúchen bien. Se dice que se inician 7,000 iglesias aquí en el mundo entero. Las estadísticas dicen que se comienzan 7,000 iglesias cada mes. 7,000 iglesias cada mes. Y el estudio dice que 4,000 de esas iglesias cierran cada mes. Cada mes, 50 pastores renuncian al pastorado. Porque la iglesia no me da dinero, porque la iglesia no cubre mis necesidades, porque no gano suficiente, me dan bien poquito, porque no me pagan, porque yo tengo que poner, o sea, por cualquier cosa, hermanos. Y ahí nos damos cuenta que no son hombres llamados por Dios, no tienen una misión, no. Son lo que bíblicamente se conoce como asalariados. Buscan el beneficio propio, primeramente, si estoy bien, si me va a ir bien, si no,
Esos no son candidatos, hermano. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 19, que Pedro lo dejó todo por seguir a Jesús. Y sabes que muchos de los pastores, hermano, lo hemos dejado todo. Carreras, trabajos, profesiones, dinero. Hoy nos toca a veces hasta pedir. Hermano, ayúdame con esto, hermano, ayúdame. Cuando podemos, humanamente hablando, podemos tener nuestros propios ingresos. ¿Me está entendiendo, iglesia? Este es el concepto. El pastoreo, hermanos, una persona llamada a ser pastor no es una persona que se llama a sí mismo, es una persona que Dios llama al pastorado. Los líderes de una iglesia, quien guía una iglesia, son llamados por el pastor, no necesariamente por Dios. Los llama el pastor. Eso es el concepto bíblico. Por eso el pastor debe ser diligente en saber qué hermano es maduro realmente, quién está en serio y quién no. Porque tanto el pastorado como el diaconado son trabajos que se ganan por la fidelidad, por el conocimiento, por la seriedad en las cosas de Dios. Amén. Entonces vemos que en este pasaje del libro de los Hechos, que es curiosamente cuando se está estableciendo el orden dentro de la iglesia. Tenían un líder, un hombre llamado Pedro, quien traía el mensaje de Dios. Y mire lo que dice, hermanos, por favor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Esto es interesante y muy importante, hermanos. Por favor, preste mucha atención. Preste mucha atención. Es muy diferente que usted diga: yo voy a esa iglesia, a que la iglesia misma diga: él es un miembro de nuestra iglesia. Voy a tratar de enseñar la diferencia. Ahora, escuche esto bien, por favor. Hay requisitos, bíblicamente hablando, para que usted pueda ser parte de la iglesia de Cristo. Usted puede decirlo, gritarlo, afirmarlo, hacer cualquier berrinche, que usted es de Cristo. Bueno, vamos a ver. El requisito principal de cualquier persona, escúchenme por favor, hermanos, no se me distraigan, esto es bien importante. El requisito principal para ser parte de la iglesia de Cristo, lo principal es que tú primeramente recibas el perdón de tus pecados al creer en Cristo Jesús. No es que llenes un formulario como los que damos aquí, lee lo que creemos, ya cuando lo acabes de leer, si quieres hacerte miembro de la iglesia, fírmalo, si no, no tienes voto para nada. Tú puedes decir que está tu iglesia, pero en cualquier asuntos que tengamos, no vas a poder participar. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que nos enseña la palabra de Dios, vea la respuesta de Pedro, ¿ok? Aquí están estableciendo el orden en la iglesia. Se está estableciendo la primera iglesia testamentaria. Dice Pedro, en el verso 37, el final, los hombres le dicen: ¿qué haremos? Y Pedro les dice lo siguiente, mire, Pedro les dijo: arrepentíos. El arrepentimiento, aquí en este pasaje de Escritura, tiene que ver todo con la doctrina de la salvación. Tiene que ver todo absolutamente con la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque eso, la salvación, el perdón de nuestros pecados, que solamente se encuentra en Cristo Jesús, no en la iglesia, no en un líder, Cristo Jesús. Si hay alguien que te puede perdonar de tus pecados, es Cristo Jesús. El pastor no puede. Yo no puedo ni perdonar a mis propias hijas. Es más, yo no puedo ni perdonarme mis propios pecados. Yo necesito a Cristo, yo necesito el perdón de Cristo Jesús para mis pecados. Y de esa manera, hermanos, poder crecer en la vida cristiana,
No se trata de que vengas y conozcas un lugar, hermano, donde el pastor habla muy bonito, donde los cantos son tranquilos, donde pasas un buen tiempo. Hermano, se trata de que si no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, el día que tú mueras, recibe el perdón de Cristo, hermano. Esta iglesia no te puede salvar, pero esta iglesia te puede decir quién te puede salvar. Y su nombre es Cristo Jesús. Él fue el que murió por tus pecados. Y si tú quieres ser miembro de la iglesia de Cristo, yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Tú necesitas primeramente pedirle a Cristo que venga a tu corazón. Perdona mis pecados, ven a mi corazón. Mira lo que dice Efesios, por favor. Ponga una marca en Hechos, hermano, porque voy a regresar. Todavía tenemos suficiente tiempo. Efesios, donde estábamos, pero ahora en el capítulo 1, por favor. Hermanos, Efesios y el capítulo 1, regresemos a este libro. Escuche, por favor, la iglesia ha sido tan desfigurada. Hoy se tiene un concepto equivocado de que la iglesia es un edificio, pero no lo es. La iglesia somos todos aquellos que hemos crecido que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ahora, en los estudios más adelante te voy a decir por qué utilizamos el nombre bautista. No es que los bautistas son salvos solamente, hermanos, no, pero hay una razón por la cual se utiliza bautista, luterana, metodista, calvinista, reformada, lo que tú quieras mencionar. Hay una razón. Te quiero explicar por qué, pero estamos viendo el fundamento y el propósito de la iglesia. ¿Por qué existes tú, hermano? ¿Por qué existe esta congregación? ¿Por qué nos reunimos cada vez que podemos a la iglesia? ¿Por qué no somos, por qué más bien dicho, somos esforzados para hacer la obra de Dios, hermano? Porque lo que hoy vemos como iglesia en este mundo no es verdaderamente la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy vemos tantos conceptos que la gente tiene de la iglesia. Sígame, por favor, mire lo que dice el versículo 13 aquí en Efesios. Hablando del perdón de tus pecados, hablando de ese requisito que tú necesitas para ser miembro de la iglesia, de Cristo, no de la iglesia bautista, de Cristo. Dice el verso 13, y en Él, nota cómo habla de Cristo Jesús, y en Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ese Él no es el apóstol Cristo, ese Él es Cristo Jesús mismo. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué les predicó Pablo? Si tú ves en el capítulo de los Hechos, no vayas allá, pero si tú ves el capítulo 2, ¿cómo comienza? Pedro se levantó y les dijo que al que crucificaron era el único que podía dar y el único que puede darles el perdón de sus pecados. Por eso la gente dice que se quebrantó de corazón y dijo, ya lo crucificamos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya le dimos muerte. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pero Pedro dice, no. Eso estaba ya profetizado por Dios de que Cristo moriría así. Lo que ustedes necesitan hacer ahora es creer en ese sacrificio. Creer en ese sacrificio. Ese era el mensaje, hermano. Ese era el evangelio de que Cristo estaba muriendo en esos días, hermano, unos días atrás de lo que estamos viendo en Hechos 2. Había muerto en una cruz, pero Él había resucitado, hermano, para salvación nuestra. Ese es el evangelio, ese es el mensaje. Y en Efesios 1 lo que estamos leyendo es que cuando tú escuchas ese mensaje de salvación, tú debes también, al igual que estos hombres en el libro de los Hechos, tú también debes de considerar tu propia alma. ¿A dónde vas a ir el día que tú mueras? ¿A dónde? Si tú le has pedido en alguna etapa de tu vida a Cristo Jesús que sea tu Salvador personal y tú realmente has tenido ese encuentro con Dios, tú sabes que Cristo ha perdonado tus pecados, la Biblia dice que ahora tú tienes el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ti. Ve lo que dice la Escritura, por favor. Verso 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Estos hombres necesitaban creer en Cristo Jesús para poder ser parte, no solamente de su reino, sino parte de la iglesia. Y hermanos, escúcheme bien, vida por gente salva.
gente nacida de nuevo. Ese es otro término, son términos para identificarnos, para decir, yo recibí a Cristo como mi Salvador, mis pecados están perdonados. Yo soy de Cristo, puedo servir en esta iglesia, puedo darme por la obra del Señor. Vea lo que dice, por favor, verso 13 una vez más antes de volver. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. En el momento en que yo recibí a Cristo como mi Salvador, hermanos, en ese momento fueron perdonados mis pecados. Y ahora soy parte de la iglesia. Ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Pero sigue diciendo más Pedro, hermanos, por favor. Entonces, escuche, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. Volvamos al libro de los Hechos, por favor. En el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hasta que una persona recibe a Cristo como Salvador, es perdonado. Y usted dirá, pastor, pero aquí ¿por qué usa la palabra después de que tenían que bautizarse? El bautismo, hermano, Pablo dijo en la carta de Corintios, el bautismo no nos salva. Si el bautismo fuera parte de la salvación, Pablo hubiera enseñado el bautismo para salvación. Muchas personas, como dije hace un rato, toman un versículo y hacen toda una doctrina del versículo sin mirar lo que toda la Biblia dice acerca de ese tema, del bautismo. El tema aquí es ahora el bautismo. ¿Por qué Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros? Porque esa es la manera en cómo Dios, escuche bien esto, como Dios va a identificar a aquellos, especialmente a estos judíos que recién habían dicho, crucifícalo, crucifícalo. El bautismo, hermanos, no es para salvación, el bautismo es para confirmación, es para confirmar. Déjenme se lo explico de esta manera, espero no desviarlos de su manera de pensar. Mire, primeramente, para yo ser parte de la iglesia de Cristo, tengo que recibir a Cristo como mi Salvador. Eso es, nadie puede ser salvo de otra forma. Solo Cristo puede salvarnos. Y lo que Él espera de cada persona es de que nosotros confesemos a Él, no a un sacerdote, no a un pastor. Tú no tienes que venir conmigo, tú tienes que ir con Cristo. A quien ofendiste no es a mí, fue a Dios. Tú tienes que ir ante Dios y decirle, Señor, perdona por mis pecados. Pero decírselo. La Biblia dice, tenemos que confesar nuestros pecados ante Él. En Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, sí, tú telepáticamente no puedes decir, no, yo ya le dije al Señor que me perdone. No. Perdóname, pero eso no es lo que dice la Biblia. Mucha gente por vergüenza a orar, por vergüenza a ponerse de rodillas, hermano, no puede ni siquiera, hermano, decirle a Dios, perdóname, yo soy un pecador, yo te ofendí a ti. En ese momento, cuando tú dices, cuando con tus propias palabras tú le dices al Señor, yo necesito que tú salves mi alma. Yo sé que si muero voy al infierno, pero necesito de tu perdón, necesito tu salvación. Hermano, si tú lo crees, porque la clave aquí no es confesarlo, la clave es creerlo. Muchos han confesado que Cristo Jesús es su Señor, pero mira, sus vidas no cambian. Y esa es la clara evidencia de que no son salvos. No son salvos. Hermano, yo no soy Dios para ver tu corazón. Yo no puedo ver tu corazón, pero puedo ver tus obras. Y Jesús dijo que los verdaderos hijos de Dios por sus obras se conocen. No por sus palabras. Tito 3:1 dice que profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Hermano, yo estuviera temblando
Si yo dijera que soy cristiano, pero mi vida refleja otra cosa, yo estaría temblando. Yo no, yo me estoy engañando a mí mismo. Yo correría a Dios y le diría, Señor, examina, obra en mi corazón. Buscarlo el tiempo que sea necesario para decirle, Señor, dame esa evidencia. Señor, habla a mi corazón. ¿Por qué no creo a tu palabra? ¿Por qué sigo viviendo de la misma forma de vivir? ¿Por qué rechazo tu palabra? Porque Cristo dijo lo siguiente, hermanos, escuchen, Cristo dijo, el que oye mis palabras me recibe a mí. Hermano, cuando una persona se arrepiente verdaderamente, es imposible que tú puedas retener el poder de Dios. Tu vida cambia. Tu vida cambia. Si sigues siendo la misma persona, mira, tú solamente, aunque le hayas dicho al pastor, a quien quieras de los hermanos, sí, soy sincero, soy honesto con Dios. Ok, hermano, ya le pedí. Le pediste con tus palabras, pero no con tu corazón. Porque cuando la vida refleja algo diferente, hermano, bíblicamente, ya te dije, yo no puedo ver tu corazón, pero puedo ver tus hechos. Puedo ver la manera en cómo vives. Y tú no eres un cristiano. Tú te estás engañando a ti mismo. Son otras razones por las cuales quizás a ti te guste venir a la iglesia, pero tú no vienes a la iglesia porque eres hijo de Dios. Por eso uno de los requisitos principales para ser miembro de una iglesia, hermano, es primeramente la salvación. Es la salvación en Cristo Jesús. ¿Sí me entienden? Es importante. Es importante. ¿Por qué, hermanos? Escúcheme bien. Yo no quiero tener la responsabilidad, las manos sucias de su sangre, de alguno de ustedes. Yo te estoy diciendo claramente, esta iglesia no salva a nadie. La religión, la creencia bautista no salva a nadie. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. Si tú quieres jugar con tu salvación, con tu alma, Natalia, cierra la puerta mía, por favor. Si tú quieres jugar con el destino de tu alma, tú juega. Yo no. Yo entiendo, hermanos, que al final de mi vida me espera o el cielo con Dios o el infierno. Y hacia allá van todos aquellos que no son salvos. Hacia allá van. Hacia allá van. Hermano, yo no quiero que tú vayas al infierno, por eso te estoy hablando de la manera en que te estoy hablando esta mañana. La primera cosa que tú tienes que hacer no es preocuparte, ¿a qué iglesia voy? La primera cosa que tú te debes de preocupar, hermano, es, tengo a Cristo en mi corazón, he recibido el perdón de mis pecados. Porque tú puedes encontrar una iglesia ideal a tu gusto, la música bonita, el mensaje motivador, pero igual todavía sigues caminando rumbo al infierno. Porque la iglesia no es la que va a salvar tu alma, es Cristo Jesús. Una vez, escúchame bien, una vez de que tú recibes a Cristo como tu Salvador, ahora eres parte del pueblo de Dios, ahora eres hijo de Dios. Eres una creación de Dios, pero ahora eres hijo de Dios. Has pasado a la familia de Dios. Y ahora Dios, ahora como tus hijos, como tú como hijo, tienes responsabilidades por ser parte de una familia. Mis hijas tienen responsabilidades, sus hijos tienen responsabilidades. Este próximo miércoles o el jueves, ellos regresan a la escuela, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Esa es su responsabilidad. Tus hijos tienen responsabilidades. Y a ver que tu hijo no vaya a la escuela, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Eso es una rebelión, ¿cierto o no? Una rebelión de que él no quiere hacer lo que tú quieras, lo que tú dices, perdón. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, por eso no podemos vivir de la manera en que muchas veces vivimos. Tenemos que vivir, hermanos, siguiendo a Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestra guía. Y Pedro dice, bautícese. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo utiliza? ¿Para ser salvo? No, porque el bautismo lo único que hace es que confirma exteriormente lo que tú has hecho interiormente. Te has arrepentido. O sea, le has pedido a Cristo que venga a tu corazón. Pero eso no comprueba nada para nosotros porque no conocemos tu corazón. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Nosotros no podemos. Si tú me dices, yo soy salvo ya, pastor, usted no tiene que hablar de eso, yo ya soy salvo. Bueno, yo no conozco tu corazón, pero tu vida, tu manera de ser, me da a entender otras cosas.
Y el bautismo, hermano, es una representación de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso el bautismo debe ser público y delante de la iglesia, porque el bautismo no es para salvación, el bautismo es para confirmarnos a todos nosotros que ya somos parte de la familia de Dios, que tú también ahora eres hijo de Dios y que podemos llamarte hermano y que podemos confiar en ti y que podemos luchar por el mismo propósito, hermano. Para eso es el bautismo. El bautismo no salva. Pablo lo enseña claramente en sus cartas. El bautismo no salva. El bautismo es para confirmar. Por eso, hermanos, por eso es muy difícil para la gente que quiera bautizarse, porque ellos mismos muchas veces dudan en su corazón si son salvos. Pero no tienes que dudar. Cristo Jesús ya lo hizo todo por ti. Ya lo hizo todo. Entonces, mira lo que dice Pedro, hermanos, aquí en su carta. Por favor, volvamos. Mira, para terminar, vámonos sobre el final, hermanos. Dice el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues para vosotros es esa promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40, mira. Y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ese es el mensaje, hermano. Y es el mismo mensaje que te estoy hablando esta mañana. Por favor, presta atención, hermano. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Él. Dice el verso 41, así que, vea, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Una vez más vemos que el bautismo no es parte de la salvación, sino que era un requisito para los apóstoles para identificar a estos hombres que estaban siendo o que estaban diciendo haber recibido a Cristo como Salvador, identificarlos como parte del grupo que se estaba organizando. Por eso, hermanos, una persona que quiere servir en una iglesia de una manera ya más allegada, no puede servir si no primeramente conoce su salvación, sabe que es salvo, sabe que sus pecados han sido perdonados y ha sido bautizado. Porque el bautismo confirma al resto de los hermanos que ya somos salvos o que ya hemos recibido el perdón de Cristo. Versos 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron, fíjese, aquel día como 3,000. ¿A qué se añadieron? Al grupo. Al grupo. Pero ¿cuáles fueron los que se añadieron? Hermanos, si tú ves el contexto de aquí de lo que estamos estudiando, si lees el contexto, comenzando desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, te darás cuenta que en el momento en que Pedro se paró en un lugar para que la gente lo escuchara y estos apóstoles atrás de Pedro probablemente, dice la Escritura que había una multitud de gente, no había solamente 3,000, había miles y miles de personas, habían llegado de todas partes de Asia, de África, de Arabia, de otras partes. Y de esa cantidad de gente que estaba presente en ese día, solo 3,000 se arrepintieron de sus pecados. O sea, le pidieron a Cristo perdón por sus pecados. Recibieron la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y la Biblia dice que para ser identificados con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, tenían que ser bautizados. Y los bautizaron. Y ese día 3,000 se añadieron al grupo de los apóstoles. ¿Me están siguiendo, hermanos? Al grupo de los discípulos, perdón. Se añadieron ese día. Eso, hermano, nos da a entender lo que significa la iglesia. La iglesia no son estas paredes. La iglesia no es este edificio. Este edificio es un templo solamente que alberga la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, hermano. La iglesia es aquel que ha recibido el perdón de sus pecados y ha sido bautizado, hermano, para confirmar con otros cristianos de que soy parte de tu grupo, soy como tú, he recibido a Cristo, tengo el deseo de crecer como tú, quiero crecer como tú, quiero pelear las mismas peleas. Pero hoy no, hermanos, hoy no. Hoy la gente tiene temor de comprometerse, hoy la gente tiene temor de seguir al Señor en como Dios manda.
Hermano, esa es la iglesia no es un edificio.